terrible lo que está ocurriendo. Estamos ante el asalto final al sanchismo. Está siendo atacado por todas las vías. Vamos a ver si esta es la buena con la estrategia de la inundación. Es una estrategia psicológica que consiste en llevar al colapso a tu adversario con el fin de que no pueda definitivamente defenderse, la capacidad que pueda tener de respuesta no sea suficiente ante las cantidades de frentes que tenga abiertos. Y es una técnica que suele ser bastante efectiva cuando se juega, entiéndase, contra psicópatas y narcisistas. La técnica más efectiva para lidiar con narcisistas y psicópatas es no lidiar con ellos, es el contacto cero. Pero ¿qué ocurre cuando no puedes evitar al narcisista, al psicópata, forma parte de tu vida, su manera de tener parasitada la cantidad de elementos que influyen en tu vida es tal que no te queda otro remedio que luchar contra él, contra ella? Pues recurrir precisamente a la inundación y tratar de colapsarle. Y ahora mismo el gobierno de España, Pedro Sánchez, está literalmente colapsado. Bueno, Pedro Sánchez está en la India y, en fin, la última vez que fue a la India sucedió lo que sucedió con la Dana. Y aquí lo que tenemos es una dana de casos judiciales, una inundación precisamente de elementos judiciales, penales, criminales. El último de todos es el caso del DAO, que tiene prácticamente en el ojo del huracán a Marlaska. Me dura la sesión de control hoy al gobierno, todos pidiendo dimisión a Marlaska. Lamentable no, peor aún, no encontraría el término. Perversa tal vez podría ser la respuesta que ha dado el Partido Socialista Obrero Español, la respuesta típica de una organización criminal. Es terrible lo que tenemos. Para que tengas una idea del punto en el que estamos, te pongo esta intro porque es un resumen, quizás el más claro y evidente de todo lo que ha ocurrido entre ayer y hoy. Y después vamos al vídeo en el que te voy a hablar de dos cosas que me han llamado mucho la atención hoy y no están en la intro, vendrán después, la comentaremos después. Uno, la extorsión. La extorsión, sí, estoy hablando en serio. La extorsión del ministro Marlaska a la presunta víctima del DAO, poniendo en ella, como si no tuviera lo suficiente con ser víctima de lo que le ocurrió, la carga de tener que pedir ella la dimisión al ministro. Pero entendemos en qué mentalidad perversa, en qué mentalidad psicópata puede gestarse semejante creencia, incluso pronunciarse ante la sociedad. Es terrible. Un ministro poniendo la carga de la responsabilidad en las consecuencias políticas de un presunto delito en la víctima, presionando aún más a la víctima, revictimizando a la víctima. Y una Cayetana Álvarez de Toledo encendida, que ha aludido a la posibilidad de recurrir a una ley, concretamente a un artículo de algo que dejó Rajoy, pero que podría representar precisamente el subterfugio legal para ilegalizar al Partido Socialista Obrero Español, o mejor dicho, al partido, porque ya no le queda ni de socialista, ni de obrero, ni de español, solo le queda de mafia, como dijo precisamente Esther Muñoz. El Partido Popular on fire totalmente hoy en el Congreso. Tú me dirás, ¿y por qué no hablas de Vox? Te lo digo después de la intro. Venga, vamos con el vídeo. Habla de oposición estéril. Lo que son un gobierno estéril son ustedes, que van de derrota en derrota hasta la derrota final. Delincuentes para gobernar el Partido Socialista. Tres en raya: Junqueras, Puigdemont, García Ortiz. Ni un socio sin su delito, ni un delito sin su perdón. Usted que dice que habla de derechas, de ultras. Ustedes, que se lo deben todo a Bildu. Delincuentes para amañar las primarias del Partido Socialista. Añadan a eso Cherokee: el sanchismo se indulta a sí mismo porque el sanchismo se considera la ley. Por eso Cherokee se pasea por las calles donde cometió sus crímenes sin arrepentimiento. Delincuentes para financiar al Partido Socialista. Un sobre marrón, que ese sobre contiene pruebas de financiación ilegal millonaria del Partido Socialista. Cherokee
Pasea al sol para que Sánchez siga en la Moncloa. 400 años de condena y solo 17 años cumplidos. Delincuentes en el Consejo de Ministros. Sería la financiación ilegal con dinero sucio procedente de una dictadura criminal. Un salto exponencial, señor Bolaños. Corrupción moral para llegar, corrupción política para mantenerse, corrupción económica para robar, señora Montero. Delincuentes en el Gobierno de España. El presidente del Gobierno robó las primarias a sus propios compañeros de partido, a ustedes, el señor López, que estaba aquí. Delincuentes en la Fiscalía General del Estado. Mientras Sánchez castiga a los españoles con más impuestos, su amiguísimo los evade, su hermanísimo evita pagarlos, su partido y algunos dirigentes se enriquecieron con mordidas, su número 2 pagaba prostitución y la mujer del presidente los utiliza para hacer negocios privados. Un ladrón a los suyos, ¿cómo no iba a robar a los demás? Delincuentes en los altos mandos de la Policía Nacional. Nadie puede utilizar el ministerio, además, para intentar callar a una víctima. Y este es el gobierno feminista. Ahora sabemos, además, que han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Esa es la gente de la que están ustedes rodeados y todavía se sorprenden de que alguien diga que son ustedes una mafia. Sánchez es un cazatalentos para delinquir. Es que además, para prorrogar a este señor, como antes decía Carmen, que debería estar jubilado, para prorrogarlo en el cargo, que le dieron un privilegio, digamos, político, utilizaron un real decreto de ayuda a víctimas de la DANA. Señora vicepresidenta, nos va a costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabinano ha hecho a España. Ahora bien, ustedes tienen pánico, señor Bolaños, se le ve en la cara. Y yo me pregunto, ¿a qué? ¿No contentos con repartirse Radio Televisión Española cuando todavía no se había llegado a todas las zonas de la catástrofe? Estos señores, en un real decreto de ayudas a las víctimas de la DANA, colocaron a este señor de nuevo como DAO. Siento darle este disgusto, gracias. Usted no puede estar sentado ahí ni un minuto más, no puede estar ni un minuto más al frente de ese ministerio. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia. Por respeto a las mujeres, por respeto a las víctimas de violencia de género, por respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por respeto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Usted tiene que dimitir y tiene que dimitir hoy, porque usted ha permitido que un presunto violador esté al frente ni más ni menos que de la Policía Nacional. Todo eso está sub judice. Cuando lo resolvamos, le daremos información privilegiada. Cuando lo resolvamos, le daremos información privilegiada. Pero porque usted... Su amigo, su mano derecha, su brazo ejecutor, un acosador, un violador, un presunto violador de una mujer, de una subordinada, en una vivienda de su ministerio. Tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato, que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Los hechos son terribles, señor Marlaska. Agresión sexual con penetración, coacciones, malversación, lesiones psíquicas, abuso de superioridad. Hasta su número 2 intentó coaccionar, intentó silenciar a una víctima. ¿No les da a ustedes un poco de vergüenza? Señores diputados del Grupo Popular, señores diputados y diputadas del Grupo Popular, dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución. ¿Desde cuándo usted lo sabía, señor Marlaska? Porque usted lo sabía y usted lo tapó. Y usted solo ha ordenado que dimita a su DAO cuando se ha hecho público, cuando le han pillado, cuando se ha filtrado. ¿Se puede ser más cobarde, señor Marlaska? ¿Se puede ser más cobarde? El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías. Y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario. Wow, tremenda esta introducción, ¿eh? Fíjate, todo lo que tenemos lo vamos a destripar todo. Pero antes que todo, ¿por qué he puesto muchas intervenciones de gente del Partido Popular? Porque Vox ha entendido, y yo creo tal vez de una manera muy inteligente, no entrar en estos debates. Si es el Partido Popular que lleva la iniciativa, no desgastarse ahí y trabajar pico pala en otros temas y tener muy medidas las intervenciones. Razón por la cual tenemos muchas intervenciones del Partido Popular y muy probablemente porque esto que ha ocurrido con Marlaska, no descarto la posibilidad de que haya surgido como maniobra y que el Partido Popular tenga algo que ver detrás. Me dirá, Roberto, estás ahí suponiendo demasiado, ¿no? Teoría de la conspiración. Mira, aquí hay mucho en juego y los partidos políticos ya sabemos cómo funcionan. Los partidos políticos no funcionan solos, funcionan con información también que proviene de servicios secretos de otros países. Si no, no le hubieran quitado, no le hubieran contaminado el teléfono a Pedro Sánchez, otros países. En fin, aquí obviamente, sin nada quitar al presunto delito del DAO de la Policía Nacional, a mí no me cabe la menor duda de que tal vez esta querella
no hubiésemos tenido conocimiento de ella, tal vez tampoco se hubiese presentado en la eventualidad de que el gobierno no hubiese renovado al DAO haciendo uso de un decreto, escucha bien lo que te estoy diciendo, de un decreto de la DANA, en un decreto de la DANA, el gobierno coló una renovación del DAO que se iba a jubilar. ¿Por qué no quisieron jubilarlo? ¿Por qué Marlaska no quiso jubilarlo? Tal vez porque estaba sirviendo los intereses. Bueno, no, lo digo de otra manera. Tal vez porque el gobierno estaba muy agradecido con las labores. Borro lo que he dicho antes. Tal vez porque el gobierno estuvo muy agradecido con las labores de este señor. Un señor que había demostrado en otras ocasiones, y ahora veremos un vídeo, de ser bastante fiel a las directrices del gobierno y de Marlaska. Sí, porque esto es lo que decía en pandemia. Escucha muy bien y presta mucha atención al final. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia, por no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa, pero tenemos que cumplir con lo que nos marca el Real Decreto. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Monitorizando todas las redes sociales. Imagínate qué poder tenía este hombre. Que a día de ayer habíamos asesorado ya a más de 7.000 personas. Seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables. Y por último, decirles también que tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato. Presta mucha atención a esto, ¿eh? Que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Hablaba del maltrato como una lacra social. Terrible, terrible. Imaginamos el nivel de psicopatía que hay como para justificar esto, ¿no? Y tan es así que precisamente hoy Miriam Guardiola, paisana aquí de la región de Murcia, hizo una intervención brutal contra Marlaska y contra este señor. Vamos a escucharla completa. Silencio. Señor Marlaska, ¿qué más tiene que pasar para que usted dimita como mujer? Antes que como política me provoca náuseas que usted todavía esté sentado en el sillón azul. Y qué vergüenza el aplauso de toda la bancada del Partido Socialista. Decían que era el gobierno más feminista de la historia. Decían que eran socialistas porque eran feministas. Y ha resultado ser el peor gobierno y el peor partido contra las mujeres. El de las leyes de la ley del solo sí es sí. El de las pulseras, el descanso de los puntos violetas y desde luego los que abusan y encubren a los violadores y a los agresores sexuales. ¡Qué vergüenza! Mire, señor Marlaska, usted no ha dicho ni una palabra ni ha pedido perdón a la víctima. ¡Qué vergüenza! Pero es que, señor Marlaska, ya no valen las excusas, ni vale siquiera que pidan ni perdón a las víctimas. Lo que queremos, señor Marlaska, es que usted dimita y se vaya ya. Esto es lo que dijo Miriam Guardiola en el segundo turno, pero el primer turno fue mucho más agresivo. Lo vamos a ver, fue brutal la intervención de Miriam Guardiola. Llegado. Usted no puede estar sentado ahí ni un minuto más, no puede estar ni un minuto más al frente de ese ministerio. Por respeto a las mujeres, por respeto a las víctimas de violencia de género, por respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por respeto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Usted tiene que dimitir y tiene que dimitir hoy, porque usted ha permitido que un presunto violador esté al frente ni más ni menos que de la Policía Nacional. Su amigo, su mano derecha, su brazo ejecutor, un acosador, un violador, un presunto violador de una mujer, de una subordinada, en una vivienda de su ministerio. Los hechos son terribles, señor Marlaska. Agresión sexual con penetración, coacciones, malversación, lesiones psíquicas, abuso de superioridad. Hasta su número 2 intentó coaccionar, intentó silenciar a una víctima. ¿No les da a ustedes un poco de vergüenza? Mire, ¿desde cuándo usted lo sabía, señor Marlaska? Porque usted lo sabía y usted lo tapó. Y usted solo ha ordenado que dimita su DAO cuando se ha hecho público, cuando le han pillado, cuando se ha filtrado. ¿Se puede ser más cobarde, señor Marlaska? ¿Se puede ser más cobarde? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Fíjate todo lo que hizo. Lesiones psíquicas, abuso de autoridad, de superioridad de rol. Tremendo para un tipo que venía en pandemia diciendo que los malos tratos hacia las mujeres eran una lacra. Lo son. Fíjate qué doble moral. Y la doble moral fue la de un partido que, ojo, que aplaudió al ministro Marlaska después de que toda la bancada estuviera pidiendo la dimisión. Señores diputados. Señores diputados del Grupo Popular. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular.
Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución. La última... Lo que degrada la imagen de la institución es gritar dimisión, no que un ministro haya presuntamente encubierto la violación de su número 2 a una colaboradora, ¿no? Eso no degrada las instituciones. El nivel de perversión de esta gente ya no tiene límites. Es terrible. Pero ojo, porque la respuesta del Partido Socialista es siempre la misma. Cerrar filas de manera sectaria, dogmática, ideológica y aplaudir al ministro Marlaska, tal como aplaudieron en su momento, lo recordarás, a José Luis Ábalos. ¿Dónde está Ábalos? Ojalá le acompañe Marlaska pronto. Terribles imágenes de un partido aplaudiendo a un ministro envuelto en un escándalo que es el eje principal de la ideología de ese partido, la protección de la mujer. Y además, recurriendo a una conducta social, la de aplaudir, que siempre le ha salido mal. Siempre que esta gente ha aplaudido a alguien, ese alguien después ha acabado en la cárcel. Terrible, de verdad. Es el nivel de degradación y de ejemplo que se está dando a los españoles, a los niños, porque esto al final es educación también. Mucho se dice, ayer yo escuchaba a Mbappé diciendo, no, es que el fútbol lo ven los niños y la política no. Los políticos no pueden ser ejemplo, deberían ser los primeros ejemplos para los futbolistas y para los niños, porque son los posesores del mandato legitimado por el voto de los ciudadanos y por el poder que tienen. Y esa era esto eran los gestos de nerviosismo y soberbia de Marlaska cuando pedían su dimisión. Fueron varios. Al presunto violador y su mano derecha. No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión. Y verá, señora Díaz. Fíjate qué gesto, ¿no? Qué gesto de... Marlaska, dimisión. Y verá, señora Díaz. Con la barbilla levantada por delante de la nariz, de la frente, que viene a significar desafío, y los labios, así. ¿Qué quiere decir con eso? Terrible, terrible, terrible gesto. Terrible respuesta de Marlaska, terrible respuesta también de la ministra de Igualdad, que al momento en el que estoy grabando este vídeo no ha dado ni una declaración, ni una línea de la ministra Ana Redondo, las feministas Ione Belarra e Irene Montero, la vicepresidenta pro burka Yolanda Díaz sobre la dimisión del DAO o en apoyo a la víctima de la violinización, siempre en el lado correcto de la historia, decía María Jamardo. María Jamardo, que además explicaba ayer en Horizonte la trayectoria profesional de este hombre que a día de hoy debería estar jubilado y que no lo está por una decisión del gobierno. Prorrogar este señor, como antes decía, es que además, para prorrogar este señor, como antes decía Carmen, que debería estar jubilado, para prorrogarlo en el cargo, que le dieron un privilegio, digamos, político, utilizaron un real decreto de ayuda a víctimas de la DANA. Ayuda a víctimas de la DANA. O sea, no contentos con repartirse Radio Televisión Española cuando todavía no se había llegado a todas las zonas de la catástrofe, cuando se repartieron el Consejo en aquel pleno que se suspendió pero luego se reactivó, estos señores en un real decreto de ayudas a las víctimas de la DANA colocaron a este señor de nuevo en la primera línea de la acción policial como DAO. ¿Y cómo justificaba Marlaska la prórroga de este señor hace unas pocas semanas? Hace unas pocas semanas, porque este hombre se tendría que haber jubilado hace muy poco, no sé si un par de meses. Bueno, lo justificaba así en una comisión de investigación. El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías. Y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario. Muchas gracias. El director... ¿Cómo se te queda el cuerpo? Tremendo. Pero es más, lo peor de todo vino esta misma mañana cuando, al turno de palabra de Miriam Guardiola, Marlaska contestó de una manera que no puede ser más machista, más misógina y más deshumanizante. Señal, vamos, es desde luego, yo lo pondría como pequeño indicio de psicopatía o maquiavelismo. Fíjate lo que decía. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. No de ustedes, que espero que ustedes, en cambio, cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero... Tremendo. Poniendo la carga en la víctima. Una forma de revictimizar, pero sobre todo una forma de extorsionar. Es decir, tú como policía quieres que el ministro dimita,
¿Cómo se puede pedir a una víctima que el ministro dimita, sobre todo teniendo a su alrededor una red construida? Porque esto a lo que se dedicó este hombre, construir una red de confianza que presuntamente tapó incluso ese delito, es decir, siendo la víctima expuesta a posibles represalias en la eventualidad de pronunciarse. ¿Cómo puede pedir un ministro a una víctima que se pronuncie, que se exponga públicamente para pedir su cabeza, estando el ministerio, la parte alta del ministerio, controlada por una red de personas muy afines al ministro? Hemos visto que esta gente, ¿no?, hacía controles en las redes sociales, ¿no?, contra la desinformación. Lo hemos escuchado del mismo Dao. Bueno, y esto es lo que hizo el Dao, nada más ser renovado en el cargo, en lugar de jubilarse. Fíjate, lo titulaba precisamente The Objective, el Dao de la policía dio una medalla pensionada a su asesor tras intentar silenciar a la víctima. El Dao de la policía dio una medalla pensionada a su asesor tras intentar silenciar a la víctima, es decir, se encubrían entre ellos. ¿Qué organización? Teniendo en cuenta que aquí la reforma que hizo Marlaska de la policía precisamente implicó el desmantelamiento de la UDEF, de la policía que trabaja sobre la corrupción, más que desmantelamiento, un mayor control de la UDEF que no han conseguido, no han logrado todavía hacer con la UCO, por ejemplo. La UDEF sí que parece ser que el gobierno la controla, razón por la cual todas las investigaciones la están realizando, están saliendo de la UCO ahora, mientras que la UDEF era la que había sacado, por ejemplo, creo, si no recuerdo mal, el caso Gürtel, el caso Kitchen y varios casos en el pasado. Parece una policía que, no sé si alguien, cualquiera podría pensar, especular sobre si más afín al Partido Socialista y en contra del Partido Popular. Cualquiera podría pensar y especular, no lo estoy afirmando. Bien. Pero aquí tenemos, precisamente, Vito Quiles lo va publicando, la mano derecha del jefe de la policía ofreció un destino a la gente violada para que no denunciara. Elige tú. Es decir, ofreció a la persona que había sido presuntamente víctima una reubicación a modo de, no sé si negociación o forma de silenciarla o tenerla controlada. Ahora entendemos por qué la gente habla de Vito Quiles como desinformador, porque el policía hablaba también de control de la desinformación, ¿no? El 13 de julio de 2025, don Óscar San Juan mantuvo conversación telefónica con la víctima en la cual le expuso textualmente que elija a qué destino o puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp. Eso refleja precisamente la práctica mafiosa propia que hemos visto en otras causas que han rodeado al partido. Aquel que de alguna manera encubre o comparte delito, ¿no?, o se porta bien con el delincuente, va a recibir premios y ascensos, ¿no? Este podría ser, cualquiera podría pensar, el fontanero del Dao, ¿no?, el que hacía el trabajo sucio para el Dao, el Leire Díez, ¿no?, de la policía. En ese momento la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, falta de respeto y abuso sufrido por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses, añadiendo literalmente, tú me llamas porque él te ha dicho que me llames. La víctima respondió, no contesto a tu proposición. El informe ya habla de la víctima, ni siquiera de la presunta víctima. Se adjuntará audio completo de la conversación como prueba documental fundamental cuando el juzgado determine el momento del cotejo. Esta conducta constituye inequívocamente un intento de coacción mediante oferta de compensación laboral, destino, es decir, al final incluso la tratan casi como prostituta, ¿no? Bueno, ya que has tenido relaciones íntimas con él, deja que él te compense, te pague de alguna manera. Ese es el PSOE que quiere terminar con la prostitución, ¿verdad? Tremendo. A cambio del silencio de la víctima, utilizando a un subordinado directo para evitar la denuncia y tapar el escándalo público que se derivaría de la interposición de la presente querella. Tremendo lo que tenemos. Y en todo esto, quien hizo un resumen realmente brillante de la situación actual del PSOE fue Esther Muñoz diciendo esto. Mire, señora vicepresidenta, ¿de quiénes se rodean? Delincuentes para gobernar el Partido Socialista, delincuentes para amañar las primarias del Partido Socialista, delincuentes para financiar al Partido Socialista, delincuentes en el Consejo de Ministros, delincuentes en el Gobierno de España, delincuentes en la Fiscalía General del Estado, delincuentes en los altos mandos de la Policía Nacional. Ahora sabemos que había otro alto mando que era un comisario que intentó acallar a la presunta víctima para que no dijera nada.
Esa es la gente de la que están ustedes rodeados y todavía se sorprenden de que alguien diga que son ustedes una mafia. Señora vicepresidenta, nos va a costar mucho reparar y recuperar el daño que el yerno de Sabiniano ha hecho a España, pero no tenga ninguna duda que su tiempo llega a su fin y que los españoles recuperaremos nuestro país. Muchas gracias. El yerno de Sabiniano, ya hablando de que al final ese trato a las mujeres ya forma parte del ADN del partido. Pero quien vino prácticamente a sentenciar el Partido Socialista Obrero Español fue Cayetana Álvarez de Toledo, que aludió a una ley o algo que podría utilizar el Partido Popular para pedir la disolución del Partido Socialista Obrero Español por corrupción en caso de descubrirse la financiación ilegal proveniente de Venezuela. Ahora bien, ustedes tienen pánico, señor Bolaños, se le ve en la cara. Y yo me pregunto, ¿a qué? Un sobre marrón, formato cuartilla, encabezado confidencial, remitente Petróleos de Venezuela, destinatario Delcy Rodríguez, receptor Víctor de Aldama, fecha justo después de Barajas. Aldama ha declarado en la Audiencia Nacional que ese sobre contiene pruebas de financiación ilegal millonaria del Partido Socialista. Aldama está colaborando mucho con la justicia y la Fiscalía, la decente, lo anima. No serían, por tanto, solo mordidas por obras públicas y mascarillas, fajos llegando con chofer a Ferraz. Sería la financiación ilegal con dinero sucio procedente de una dictadura criminal. Un salto exponencial, señor Bolaños. Sabíamos que el Partido Socialista sufría un proceso vertiginoso de disolución moral. Y desde el minuto 1, el presidente del gobierno robó las primarias a sus propios compañeros de partido, a ustedes, el señor López, que estaba aquí. Un ladrón a los suyos, ¿cómo no iba a robar a los demás? Ahora sabemos además que han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Y Sánchez pide a Europa un rearme moral. El imprescindible rearme moral español pasa por la salida urgente de Moncloa de este granítico inmoral. Increíble esta parte, lo recordaremos. Pedro Sánchez sábado pasado fue a la cumbre de seguridad de Múnich diciendo que no al nuclear, que lo que es necesario es un rearme moral, cuando es el rey de la inmoralidad, de lo perverso, de todo lo que está saliendo, de todo lo sucio, lo malvado que estamos observando atónitos los españoles desde hace, yo recuerdo desde Delcy Rodríguez, desde el Delcy Gate en Barajas. Este gobierno mostró de qué iba la cosa. Pero ojo con lo que viene ahora, porque Cayetana Álvarez de Toledo habla de la disolución del Partido Socialista Obrero Español, que podría pedirse en caso de demostrarse la financiación ilegal por corrupción, de acuerdo con un artículo que reformó precisamente Mariano Rajoy y que podría ser el último clavo en el ataúd de esta organización presuntamente criminal. No imaginábamos es que el PSOE podía sufrir también, ojo, un proceso de disolución legal. Y todo gracias a Mariano Rajoy. 2015, reforma del artículo 304 del Código Penal. El mismo hombre al que ustedes llamaron corrupto e indecente aprobó la disolución de partidos corruptos e indecentes. Así que un consejo, hagan como la vieja Convergencia, anticípense, disuélvanse antes de que lo haga un juez. Sus socios ya buscan nuevo nombre. ¿Cuál será el de ustedes? Ni socialista, ni obrero, ni español. Ni socialista, ni obrero, ni español. Solo le queda la palabra que a día de hoy más puede entenderse como sinónimo de mafia, que es partido. Y esto me refiero a todos los partidos. Tremendo lo que hemos visto hoy, este artículo que podría invocar precisamente el Partido Popular para pedir la disolución del Partido Socialista Obrero Español. ¿Llegaremos a esto? ¿Crees que estamos ante una inundación, una suerte de dana judicial para que finalmente Pedro Sánchez se ahogue en su propio barro, en su propio fango? ¿Te gustaría que esto ocurriera? ¿Y qué opinas de esa forma de extorsión de Marlaska sobre la víctima, pidiéndole prácticamente que se exponga ante la sociedad, como si fuera casi una amenaza, un vacilar de tipo mafioso, una provocación mafiosa? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, porque así nos veremos en el próximo vídeo. Vamos a tener más noticias, porque en este, no ha dado tiempo hoy a tratar todo lo que tenía. Hoy vamos a salir con más. Chao.